Buen día, Dios les bendiga. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes esta sesión, la sesión 15 de este curso de probandos, la cual contempla los artículos de religión, el artículo 5, el cual nos habla de la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. También estaremos considerando el artículo sexto, eh, en el cual se nos habla sobre el Antiguo Testamento. Entonces ahí lo pueden ver en su pantalla. Y el artículo 7 que nos habla sobre el pecado original o de nacimiento. Los objetivos que ustedes ahí pueden ver en su pantalla. Tenemos tres objetivos. El primero dice entender el propósito central de la Biblia y comprender por qué es el fundamento de la fe cristiana. El segundo tiene que ver con exponer la historia en la formación del canon bíblico y observar el plan de Dios en la historia. El tercero es presentar lo que dice la Biblia sobre la naturaleza humana e identificar cómo es la vida humana vivida en Jesucristo. Y vamos a tener una oración para comenzar. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que esta sesión, este curso, Señor, tú sigas hablando a cada corazón a través de estas lecciones, a través de estos temas, el estudio, el análisis de estos artículos de religión. Señor, que cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están siguiendo este curso, Señor, seas tú el que sigas impulsándoles, sigas tú animándoles, dándoles, Señor, en todo momento los recursos necesarios para que de esta manera ellos continúen adelante. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos y que estos objetivos que ya se han comentado, Señor, los podamos cumplir en este tiempo de esta sesión. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a pasar ahora al texto que tenemos que memorizar, que ustedes ahí lo pueden ver, que está basado en Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, ya ustedes estarán aprendiéndose de memoria este versículo de Romanos, el capítulo 8. Bien, vamos a ver primeramente el artículo 5, que recordarán ustedes que este tiene que ver con la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. Y ahí ustedes ven en lo que dice parte de este artículo. Vamos a ver la otra parte más adelante. Y dice, las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación, de manera que no se debe exigir que ningún hombre reciba por artículo de fe ni considere que es requisito necesario para la salvación nada que en ella no le sea o que no se pueda probar con ellas. Con el nombre de Sagradas Escrituras entendemos que se trata de aquellos libros del Antiguo y Nuevo Testamento de cuya autoridad nunca hubo duda en la Iglesia. Algunos textos que nos refuerzan o que prueban este artículo de religión son estos que ustedes ahí pueden ver en su pantalla. Ustedes lo podrán buscar más adelante. En este momento, por el tiempo, no lo vamos a hacer así, pero si gustan, anoten estos textos que son los
textos. Fundamentalmente hay muchos otros, pero estos son los que fundamentalmente se tienen como base para este artículo de religión que habla sobre la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Bien, pues primeramente, ¿qué es la Biblia? Si nos preguntaran nosotros, ¿qué diríamos? ¿Qué es para nosotros la Biblia? Bien, vamos a ver un poco sobre ello. La palabra Biblia proviene del griego biblión, la cual es una palabra que se encuentra en plural y propiamente se debe de traducir como libros. Así que debido a ello, pues podemos decir que la Biblia es una colección de libros sagrados. Pero, ¿cómo debemos entender este libro o esta colección de libros eh, sagrados? Para algunos, la Biblia es un simple libro que contiene diferentes poesías, consejos, historias, etcétera. Sin embargo, para nosotros como metodistas, consideramos la Biblia como la palabra de Dios, el medio por el cual Dios se comunica con sus hijos, con sus hijas, y es además el centro de nuestras creencias. Si es que esto tengámoslo muy en cuenta, vamos a ver ahora un poco sobre el propósito de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, pues, tienen un propósito. Y la Biblia contiene relatos de las experiencias que tuvieron personas con ese encuentro con Dios. Y el propósito de estas personas, de estos autores, es señalarnos a nuestro Señor Jesucristo. Estos autores, estas personas que tuvieron esa experiencia con Dios, no desearon solamente hablarnos de ellos mismos. El propósito de estos autores fue y es señalarnos a Cristo. Ellos no desearon hablar de sí mismos. En muchos casos no sabemos quién fue exactamente quien escribió tal o cual libro de la Biblia. Y es que en realidad para los autores, los escritores, pues no interesaba el señalar exactamente quiénes eran ellos, sino apuntaron a una verdad mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que le interesaba al escritor era señalar a Jesucristo y que de esta manera nosotros pudiéramos mirar a Cristo a través de la ventana de las Escrituras. Dios pues escogió usar la Biblia como instrumento divino. Él escogió usar todas esas personas que hace mucho tiempo pues experimentaron de la gracia de Dios. Y estas personas comunicaron lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, y pues sí es que la Biblia es esa ventana escogida por Dios y a través de la cual nosotros podemos capturar el resplandor de la gracia de Dios en Jesucristo. Bien, vamos ahora a continuar con otro de los puntos que tiene que ver que en las escrituras nos guían a la salvación. ¿Sí? Y este artículo que estamos analizando, este artículo 5, establece que las escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Y debemos entender y tener muy en cuenta que la salvación es obrada por Dios, no es
en las escrituras, o no es la escritura en sí sola, sino es obrada por Dios. Pero las escrituras contienen todas las cosas que necesitamos para la salvación. Es decir, la Biblia testifica lo que Dios ha hecho y puede hacer en la vida de las personas. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces nos descarriamos. El pueblo de Israel le sucedió una y otra vez. Muchas veces rechazamos a Dios, pero Él nos sigue llamando una y otra vez. El amor de Dios no se tambalea, y debido a que Él ha actuado y sigue actuando en base a ese amor, todas las cosas pertenecientes a la salvación, Él las ha cumplido. Es decir, están completas. La obra de salvación está completo. Dios ha hecho todo. Y las escrituras son ese testimonio de el trabajo que Dios ha hecho, el plan que Dios ha cumplido para la salvación del ser humano, de tal manera que la salvación se ha consumado, y esto nos dice las sagradas escrituras. Hoy en día muchos de nosotros tendemos a hablar de la salvación en términos pues muy individuales, muy personales. Nos centramos en nosotros mismos, ¿sí? Y sucede que muchas veces deseamos experimentar la salvación en nuestros propios términos. En lugar de escuchar a Dios, muchas veces lo que nos pasa es que queremos que Él nos escuche. Esto es más o menos querer controlar la salvación. Fíjense en esto que muchas veces hacemos. Preferimos salvarnos a nosotros mismos en lugar de escuchar a Dios y dejarnos envolver, guiar en ese plan de salvación que Dios ha establecido. Un elemento esencial para la salvación es escuchar con atención y dejarnos guiar por su palabra. Bien, ahora las escrituras también nos sirven como ese establecimiento de las normas para nuestra vida. Así es que este punto que dice sirven de norma. Y la Biblia o las Sagradas Escrituras son nuestra única fuente de autoridad, tanto espiritual como moral, ¿sí? Creemos que todo lo que ella contiene, eh, pues lo aceptamos y rechazamos lo que ella no aprueba, ¿sí? Para nosotros, como eh, pues cristianos metodistas, lo que Dios ha querido enseñarnos sobre Él, lo encontramos únicamente en las Sagradas Escrituras. No hay más, no hay otro libro aparte, no hay algo más, sino que solamente lo que Él ha querido enseñarnos de Él, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Ya se ha mencionado al inicio un término que es el término canon o canónicos, y bueno, tal vez nos preguntamos sobre el significado de esta palabra. Tal vez algunos no lo han escuchado en alguna otra ocasión. Y bien, esta palabra proviene del griego que se traduce eh, o que significa caña. Y bueno, este era un instrumento que se utilizaba, era una especie de regla para medir. La palabra posiblemente viene de esas varas que en aquel momento se tenían para medir. Por ejemplo, los carpinteros la utilizaban, o una vara que se usaba para medir la cantidad de agua que quedaba en un cántaro. Así es que, pues, tanto judíos como los cristianos le dieron a esta palabra un sentido religioso.
Para los primeros cristianos, la palabra canon vino a significar una medida de la fe. Y bueno, pues esto vamos a ver algunos datos históricos sobre esto. Durante los primeros siglos del cristianismo, había muchos escritos religiosos que circulaban entre las comunidades, entre las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, los líderes de la iglesia pues no estaban seguros acerca de algunos libros que tuvieran alguna autoridad o que fueran los adecuados para las comunidades cristianas, que formaran parte de lo que hoy es el Nuevo Testamento. Si es que a principios del año 300, por ejemplo, existían discusiones sobre la epístola a Santiago, la segunda carta a Pedro, también el libro de Judas, la segunda y tercera carta de Juan, no eran aceptados del todo en algunas comunidades, eh, y algunos cristianos aceptaron estos libros y otros no. Fue a principios del año 400 en el Concilio de Cartago, donde finalmente se definió el canon del Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, es esa lista oficial que estableció la iglesia, los primeros cristianos, y que se determinaron como los libros fidedignos, fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo fueron escogidos estos primeros estos libros en los primeros siglos? Bien, la iglesia fue quien escogió el canon y lo hizo de dos maneras. Primero buscaron que los escritos estuvieran basados en las enseñanzas de uno de los apóstoles o de alguno de los apóstoles y que la fecha de su redacción fuera lo más cercano a la vida de estos apóstoles. Además, se consideraba que si en alguna iglesia algún escrito era importante y lo proclamaban con una autoridad importante, entonces esto se consideraba como un libro que tenía esa medida de la fe. En segundo lugar, perdón, la iglesia pues también eh, consideró la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los escritores, así también a la iglesia, para escoger los libros que mejor transmitieran o llevaran a la historia de la salvación y de la nueva vida en Cristo. Otros libros, otros escritos cristianos de los primeros siglos, pues son importantes, como por ejemplo hay un escrito que se llama la Didache o la Didache, que nos habla sobre las diferentes formas que se seguían en relación al culto y que son importantes que los podamos leer, que los conozcamos. Sin embargo, estos libros pues no fueron considerados como esos que señalaban el camino de la salvación y también no fueron considerados como esos libros por donde el Espíritu Santo transitaba para transmitir esta salvación al género humano. Ahora bien, vemos esta parte que son la segunda parte de este artículo de religión que nos muestra
Nos menciona los libros del Antiguo Testamento. Dice ahí los nombres de los libros canónicos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el libro primero de Samuel, el libro segundo de Samuel, el libro primero de los Reyes, el libro segundo de los Reyes, el libro primero de las Crónicas, el libro segundo de las Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther, el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, los cuatro profetas mayores, las Lamentaciones y los 12 profetas menores. Dice todos los libros del Nuevo Testamento, tal como son aceptados generalmente, nosotros los recibimos y los tenemos por canónicos. Bien, estos libros que ya se han mencionado del Antiguo Testamento, sobre todo fueron establecidos en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera, a partir de Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, el cual escogió los libros que se consideran dentro de las escrituras judías. Estos libros que los judíos consideran como canónicos, ustedes ahí los pueden ver en su pantalla. Y pues consideraba que estos eran los más antiguos. Fuera de esta lista, existen 8 libros que, de acuerdo a uno de los cristianos del primer siglo, un cristiano llamado Jerónimo, que vivió en el año 342 al 420 después de Cristo, quien fue el primero, el que llamó a estos libros como libros apócrifos. La Iglesia Católica Romana ha mantenido estos libros, los cuales pues, son Tobías, Judith, la adición del libro de Esther, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. La palabra apócrifo significa escondido o encubierto. Nosotros como metodistas no consideramos a los libros apócrifos como canónicos. Seguimos la tradición protestante, estos libros que fueron establecidos a partir de la Reforma protestante. Bien, vamos ahora al artículo 6, que este artículo nos habla del Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, puesto que en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se ofrece la vida eterna al género humano por Cristo, el cual es el único mediador entre Dios y el hombre, y al mismo tiempo Dios y hombre. Por lo cual no se debe escuchar a aquellos que inventan que los antiguos patriarcas tenían puesta su esperanza tan solo en promesas transitorias, aunque la ley que dio Dios por medio de Moisés, en lo que se refiere a ceremonias y ritos, no obliga a los cristianos ni deben ser recibidos directamente sus preceptos civiles en ningún estado o nación. Sin embargo, ningún cristiano queda exento de la obediencia a los mandamientos que se llaman morales. Bien, pues vamos a analizar un poco este artículo. Primeramente mencionaremos algunas pruebas bíblicas sobre este artículo que ustedes los pueden ver ahí en su pasaje. Como les decía, pueden anotarlos y después leerlos. Vamos a ver también un poco sobre el trasfondo histórico. Para los primeros cristianos, el Antiguo Testamento pues fue su Biblia,
Ellos leyeron y estudiaron las escrituras judías para aprender más acerca de el Mesías. Pero cuando los apóstoles empezaron a morir, se necesitaron relatos confiables de la vida de Jesús. Debido a que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se retrasaba, los cristianos comenzaron entonces a coleccionar escritos apostólicos tales como cartas, tratados, sermones. Se menciona que a partir del año 100 de nuestra era, la mayoría de los llamados libros del Nuevo Testamento ya se habían escrito, pero no se habían recopilado como tal. Para el año 200, las escrituras pues ya estaban aceptadas y en uso en las diferentes comunidades. La lista ya concluida que compone el Nuevo Testamento fue ya oficial a finales de los años 300 y 400. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde quedó el Antiguo Testamento? Aunque fue la escritura de la iglesia primitiva, y aunque es en la Biblia, ustedes se darán cuenta que es la mayor porción que tiene, que es la Biblia, algunas personas evitan el Antiguo Testamento. Pocos se predica sobre el Antiguo Testamento, pocos textos conocemos del Antiguo Testamento. Muchos cristianos no consideran el Antiguo Testamento tan importante como el Nuevo Testamento. Y este artículo nos habla de este equilibrio, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento son importantes para nosotros como cristianos. El Antiguo Testamento, como dice ahí el siguiente punto, es una preparación. El Antiguo Testamento como preparación, ¿sí? La iglesia consideró conveniente identificar el Antiguo Testamento como parte de las escrituras cristianas, ya que éstas nos preparan para lo que se relata en el Nuevo Testamento. Sin la comprensión de algunos conceptos del judaísmo, tales como ley, pecado, sacrificio, sacerdote, profeta, templo, pacto, etcétera, no podríamos comprender el significado total de las enseñanzas de Jesús. Si nosotros entendemos la vida y la historia del pueblo judío, también empezaremos a comprender el sentido de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de que se ha completado el plan de Dios para la salvación del hombre, del ser humano, y que empezó en el Antiguo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es que Dios ha conducido toda la historia a su final y plenamente ha cumplido con su propósito. Pero todo comenzó en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también algunos fundamentos bíblicos. La palabra testamento viene de la palabra hebrea berim, que se traduce como pacto. El antiguo pacto fue establecido por Dios y Dios escogió al pueblo de Israel para ser su instrumento y así restaurar las relaciones rotas con la humanidad. Después de iniciarse el plan de salvación con el antiguo pacto, ahora Dios lo ha completado mediante Jesucristo a través del nuevo pacto. Si usted lee el Nuevo Testamento, encontrará que Jesús es considerado como el nuevo profeta, el sacerdote y rey. Él es la respuesta a lo que se había anticipado en el Antiguo Testamento. Y solo aquellos que confiaron en las palabras de Jesús le recibieron como el cumplimiento de la promesa. Los primeros cristianos, pues la gran mayoría, si no es que todos, fueron judíos.
Muchos le siguieron, pero recordemos que la mayoría de los líderes religiosos le rechazaron porque no creyeron que en él se cumplía la promesa. Ellos, estos líderes religiosos, insistieron en que pues ellos conocían cómo sería el Mesías y Jesús no respondía a sus expectativas. Ahora, Dios tiene un plan. Dios libremente ha ideado un plan para tenernos cerca de Él y en comunión eterna. En el Antiguo Testamento descubrimos que el resplandor de Dios eh, ha venido a través de Jesucristo, abriéndonos sus brazos para llevarnos nuevamente a Él. Pero una y otra vez, así le sucedía al pueblo de Israel y también a nosotros, pues decepcionamos a Dios y nos alejamos de Él. Dios uh, los rescataba de sus problemas y ellos volvían una y otra vez a caer en los mismos errores. Dios, sin embargo, mantiene fiel su pacto y ofrece una nueva oportunidad para las personas y de esta manera tener la salvación. En Cristo el plan de Dios funcionó completa y plenamente. La crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús traen nuevamente a la humanidad delante de la presencia de nuestro Dios. Podemos decir también que Dios es constante. A través del Antiguo Testamento vemos un cuadro de un Dios que nunca se detiene. Dios no se rinde. Dios no abandona al ser humano. No abandona su plan de salvación para nosotros. Aunque en algunos momentos Dios amenazó de destruir al pueblo, a su pueblo, lo hizo mediante los profetas, al final el mensaje fue el de la restauración. El Nuevo Testamento nos habla de que Dios se hizo carne en Cristo. Dios habitó entre nosotros para que estemos en comunión con Él. Y esto nos muestra la fidelidad de Dios a su pacto, esa fidelidad para reconciliar al mundo consigo mismo en Jesucristo. Bien, vamos ahora a pasar al artículo séptimo que nos habla sobre el pecado original o de nacimiento. Dice este artículo, el pecado original o pecado de nacimiento no consiste, como falsamente aseveran los pelagianos, en la imitación de Adán, sino que es la corrupción de la naturaleza de todo hombre engendrado en el orden natural de la estirpe de Adán, por lo cual el hombre está muy apartado de la rectitud original y de su propia naturaleza, se inclina al mal continuamente. Bien, hay algunas pruebas, por ejemplo, de este texto que se encuentran en Job, en el capítulo 25, versículo 4. Pero vamos a ver qué es el pecado. En el sentido bíblico, la palabra pecado literalmente significa errar al blanco, significa salirse del camino correcto, perder la meta. También significa rebelión, infidelidad o transgresión. Estas definiciones implican violencia y destrucción. Basados en el testimonio bíblico, la humanidad fue creada por Dios. No tenemos otro propósito. Hemos sido creados para estar en comunión con Dios. Si este propósito se pierde, la humanidad pierde la meta, esa meta por la cual fue creada. Si es que cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo, su vida y su obra, comenzamos a ver lo que está mal, lo que está errado en el hombre, en el ser humano. Podemos ver entonces cómo el ser humano se ha desviado de su propósito original.
hemos perdido nuestra ruta y el pecado es el resultado. Bien, pero ¿cuáles son las raíces del pecado? Este asunto fue debatido en la historia de la iglesia durante los primeros siglos, a partir del tercer siglo, y existían dos puntos de vista muy importantes. Primero, el punto de vista de un monje británico de nombre Pelagio, que se narra que vino a Roma en el año 400 y él se sintió sacudido por el estado pecaminoso de esta ciudad, el, la cual era una ciudad considerada como santa. Él concluyó que dado que el ser humano pues tiene fortalezas naturales, puede obedecer las leyes que Dios le ha dado. Para este hombre Pelagio, el ser humano, pues nace de manera neutral. Ustedes pueden ver ahí en la primera figura que tienen. Y decía que el ser humano, pues, puede elegir el bien o el mal. Tiene la voluntad para hacerlo. Tiene esa capacidad para obedecer qué camino quiere seguir, y este era el punto de Pelagio. Por otro lado, se habla también de este punto de vista de Agustín, este cristiano también del primer siglo, de los primeros siglos, que decía que, pues debido a una mala elección, el ser humano ahora pues está apartado de Dios y no es suficiente tener la buena voluntad, el deseo de regresar a Dios, ya que la naturaleza del ser humano ha sido dañada y no podemos regresar al hogar por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Es la figura que ustedes pueden ver ahí. El ser humano está inclinado de continuo al mal, por eso necesita la ayuda de Dios en Cristo. Y es aquí donde interviene Jesús, quien no solo es un ejemplo a seguir, como lo sugería Pelagio, sino que es nuestro Salvador, eh, es quien nos lleva de regreso a Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos decidir, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, Él trae esa libertad de la vida del ser humano y de esa manera lo regresa para vivir, lo regresa a Dios para vivir conforme a su voluntad. Así que para Agustín, nuestra voluntad pues está corrupta, nuestra voluntad ha sido desviada de su propósito original de glorificar a Dios. Si nuestra voluntad fuera neutral, como lo argumentaba Pelagio, nosotros mismos podríamos salvarnos. Sin embargo, las escrituras y en particular el apóstol Pablo nos habla expresamente que somos justificados, somos salvos por gracia y no por nosotros mismos. Agustín aseguraba, basado en las escrituras, que el pecado es real, por lo que la voluntad humana es corrupta y nos coloca fuera de aquello para lo que fuimos hechos. Así es que nuestro punto de vista como metodistas, Wesley siguió el punto de vista agustiniano, de Agustín, donde pues definitivamente no podemos salvarnos nosotros mismos, necesitamos a Cristo. Jesús no es solo un ejemplo, como algunos lo ponen, algunos, entre comillas, cristianos, que hablan de que Jesús es un ejemplo únicamente a seguir. Bien, vamos a ver ahora un poco sobre los fundamentos bíblicos de esto que estamos hablando. En el Nuevo Testamento hay una sencilla fórmula que predomina. Amor es igual a santidad. El amor de Dios en Cristo nos salva del pecado.
El énfasis de los fariseos en tiempos de Jesús estaba en la autojustificación a través de guardar la ley. Sin embargo, para Jesús, el amor es lo que nos sana. El apóstol Pablo explica que de una manera progresiva y universal se ha dado la caída del hombre, del ser humano, y nos ha apartado de Dios. Ahí lo menciona en Romanos, esto que ustedes pueden ver en su pantalla. El resultado de esta situación es la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice también en las escrituras. No buscar nuestro propósito correcto es autodestruirnos. Debido a que toda la humanidad ha sido atrapada en el torrente de la rebelión, no hay esperanza de que nosotros, por nosotros mismos, podamos combatir eh, esto. Cristo vino para restaurar nuestra verdadera naturaleza y Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Así es que en esta sección hemos hablado sobre el problema del pecado en el ser humano. Solo conocemos y también eh, conocemos nuestra vida en los errores cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo es que nos damos cuenta de el grave daño que tenemos como seres humanos. Al mirar a nuestro Señor Jesucristo también podemos ver a lo que somos llamados, la vida que debemos y que podemos vivir ahora delante de nuestro Dios. Si nos mantenemos en Él, en comunión con Él, aprenderemos quiénes somos y cómo debemos también relacionarnos con otros. Bien, pues aquí concluimos esta sesión. Sigan adelante ahora con las preguntas que se enviarán correspondientes a esta sesión y que Dios les siga bendiciendo y con ánimo sigan adelante en este curso de probandos. Que Dios les bendiga.